En un principio, la creación del Padre y del Hijo era feliz. Yahweh dijo: de toda planta que dé semilla sobre la tierra, y de todo árbol que lleve fruto y semilla, le será de alimento. Pero con la llegada del pecado, se introdujeron alimentos que pervirtieron nuestro organismo, y la esperanza de vida comenzó a disminuir. El fin parecía inevitable. Sin embargo, la promesa de volver a ese feliz estado aún se mantenía vigente. Nuestro Salvador vino para darnos vida y en abundancia. Los remedios naturales que nos provee nuestro Creador devolverán a nuestro cuerpo la vitalidad que perdimos y nos prepararán para encontrarnos nuevamente con Él. Aprendamos juntos cuáles son los secretos de una vida feliz. Muy buenas tardes, apreciados amigos, apreciados hermanos. Qué satisfacción estar nuevamente con ustedes. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Les invito a inclinar sus rostros. Amado Padre que estás en el cielo, muchas gracias por el cuerpo maravilloso que tú nos has regalado. Danos sabiduría para vivir de acuerdo a tu voluntad, para adoptar los principios de salud que nos ayuden a mantener nuestro cerebro en la mejor forma. Gracias, Padre, por tantas bondades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta ocasión vamos a reflexionar un poco sobre el lóbulo frontal y la salud mental. ¿Sí? El lóbulo frontal y la salud mental. Repasemos brevemente la anatomía del cerebro. El lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Y cada uno de esos lóbulos tiene una función. En esta ocasión nosotros nos vamos a concentrar un poco, por supuesto, no hay tiempo suficiente para más, pero nos vamos a concentrar un poco sobre el lóbulo frontal. O sea, el lóbulo que está aquí detrás de nuestra frente, el lóbulo frontal. El lóbulo frontal del cerebro es mucho más que un centro de control. Se lo conoce como el centro de control, pero es mucho más que eso, porque está íntimamente relacionado con el bienestar emocional. El bienestar emocional de una persona depende del lóbulo frontal, ¿sí? Así que, pues si nuestra salud emocional depende del lóbulo frontal, es muy necesario que hablemos un poquito de ello. En el lóbulo frontal, de acuerdo a ciertos estudios, en el lóbulo frontal dice que muchos estudios muestran que es el asiento de la individualidad, ¿sí? El lóbulo frontal es el asiento de la espiritualidad, de la moralidad, la voluntad, el carácter, el raciocinio, en fin, es lo que nos hace ser lo que somos, ¿sí? Dios nos creó de tal manera que ese lóbulo frontal es el asiento de estas, ¿cómo diríamos? La espiritualidad, moralidad, voluntad, el carácter, todas estas virtudes, todas estos estados del ser nos permiten tener una comunicación con Dios. De hecho, se nos dice que es a través del cerebro, a través de los nervios del cerebro, el único medio por el cual el hombre se puede comunicar con su Creador. Así que es muy importante para nosotros saber cómo conservar la integridad del lóbulo frontal, de cada una de sus células, del ADN de las células del lóbulo frontal. Allí reside la individualidad. Muy poco pensamos de que nosotros mismos podamos hacer algo para ayudar al funcionamiento, no ayudar, sino mantener la integridad del lóbulo frontal. Hay una relación entonces muy íntima entre el lóbulo frontal y la salud emocional. Por ejemplo, se sabe que hay una relación entre el lóbulo frontal y la depresión, ¿sí?
Esto solamente se ha reconocido en fechas recientes, ¿sí? Antes del año 2000, 1990, el papel que cumplía el lóbulo frontal en la depresión no estaba bien reconocido, no se sabía nada de esto, se tenía ideas, pero no estaba bien reconocido. Pero hay una íntima relación entre nuestro bienestar emocional y el lóbulo frontal, y ahora en este siglo, en esta década, esto se ha conformado, se ha confirmado, se ha establecido que es así, que sí hay una relación entre el lóbulo frontal y la salud mental. Por ejemplo, depresión y salud del lóbulo frontal están relacionados. A través de la información obtenida de imágenes sofisticadas del cerebro, ustedes saben, hoy en día tenemos la posibilidad de hacerlo, se ha podido establecer que hay una disminución significativa del flujo de sangre que llega al cerebro y de su actividad, ¿sí? Esta es una característica que comparten prácticamente todas las personas que están afectadas por la depresión. Entonces, la actividad disminución del flujo de sangre se localiza en la parte principal del lóbulo frontal llamada la corteza prefrontal. Entonces, esa disminución de flujo sanguíneo, de acuerdo a las imágenes, se ha observado que se encuentra en el lóbulo frontal, en la corteza prefrontal, y esta área es en realidad el centro del control del cerebro. Y ya hemos dicho que es algo más que eso, ¿no es cierto? No solamente el control, sino que es el asiento de la individualidad, de la espiritualidad, de la moralidad, del carácter, que lo que nos da la individualidad, nos hace ser lo que realmente somos, seres humanos, diferentes de todo otro ser creado en este mundo. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la corteza prefrontal? La corteza prefrontal tiene como función principal el centro del control del cerebro, planificación de la conducta, ¿sí? Entonces, imagínense lo importante que es, si es el centro del control del cerebro, planificación de la conducta, la toma de decisiones, ¿sí? Si nuestro lóbulo frontal no está bien, pues difícilmente vamos a poder tomar decisiones. Control emocional, conocimiento de uno mismo, independencia personal, funciones de la corteza prefrontal, control del cerebro, ¿sí? Todo esto está bajo el control del lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es el centro de control preeminente de todas las funciones conscientes del cerebro. Todas las funciones conscientes del cerebro dependen de este centro de control del lóbulo frontal, incluyendo la capacidad para identificar e implementar estrategias que ayudan a aliviar la depresión, ¿no? En este caso. Ha sido asociado a otros síntomas como la agresividad, que puede complicar la depresión, ¿sí? Una alteración en el funcionamiento del lóbulo frontal puede provocar agresividad, y eso pues va a complicar otras situaciones. Las evidencias indican que elecciones relativamente simples, cosas muy sencillas de estilo de vida, de nutrición, se ha encontrado que pueden mejorar la función del lóbulo frontal, y eso es en lo que queremos enfocarnos en esta ocasión, aunque sea de manera breve, ¿sí? Elecciones relativamente simples, sencillas, cambios en el estilo de vida pueden mejorar la función del lóbulo frontal. Y quiero contarles una historia que ustedes a lo mejor la conocen, pero ustedes saben que en la repetición está el aprendizaje. Es la historia de un caballero americano llamado Phineas Gage. Este es un joven, una persona de 25 años, es muy joven, era un joven muy respetado, era capataz de una cuadrilla ferroviaria, o sea, trabajaba en una compañía ferroviaria en el estado de Vermont. Se caracterizaba por ser un esposo fiel, un padre responsable, amante, y era una persona muy apreciada por sus compañeros de trabajo, ¿sí? No había queja de él. Además, era un hombre religioso, le gustaba asistir a la iglesia en forma regular, ¿sí? Y
En cuanto a su trabajo, era considerado como un empleado categoría A, o sea, excelente, excelente. Pero en una ocasión, en una mañana del siglo XIX, cuando Penney estaba trabajando en la construcción de una vía férrea en Vermont, estaban construyendo una vía para el tren y tenían que hacerlo a través de las montañas, sucedió algo. Vamos a ver qué fue. Bueno, ellos tenían que abrir una nueva vía a través de las montañas y en ese proceso, para poder lograrlo, tenían que taladrar un hueco profundo en la roca, un hueco bien grande, luego lo llenaban parcialmente con explosivo, dinamita, después cubrían el explosivo con arena y luego consolidaban la carga, es decir, con una barra de metal presionaban, pisaban la arena para consolidar la carga y después había una mecha y prendían y entonces ocurría la explosión, ¿sí? Y al apisonar bien la arena sobre el explosivo, pues entonces la carga avanzaba hacia adelante. Ya les decía que había que prender la mecha para hacer detonar la carga. Era un 13 de septiembre de 1848, ¿sí? Ya leíamos antes las características, mencionábamos antes las características de este hombre, que era un esposo ideal, un padre responsable, un trabajador, inigualable, las relaciones con su familia, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, con sus superiores. Bueno, no había queja ninguna de este hombre, además religioso, tenía un lenguaje muy sano, muy respetuoso con todos los mundos. Pero una mañana de ese 13 de septiembre ocurrió algo que cambiaría o revolucionaría muchos conceptos en el mundo médico. Era un hermoso día de sol. Finney se levantó, se desayunó, después de desayunarse, se dispuso a salir, abrazó a su esposa, le dio un beso y le dijo, bueno, querida, nos vemos esta tarde, ¿sí? Sin saber que no iba a regresar esa tarde. Se fue a su trabajo y entonces ocurrió un accidente. Un accidente que lo convirtió en un hombre emocional, en un hombre que se enojaba fácilmente, en un hombre que perdió el interés en las actividades religiosas, en las actividades espirituales, no quiso volver a la iglesia, se convirtió en un hombre irreverente, un hombre vulgar, profano, promiscuo. Antes era un hombre fiel a su esposa y ahora se volvió promiscuo, buscando otras mujeres. Perdió todo respeto por las costumbres sociales, se volvió totalmente irresponsable, llegaba a cualquier momento al trabajo, no le importaba si el trabajo quedaba inconcluso y como consecuencia de eso fue despedido del trabajo. ¿Sí? ¿Y qué sería lo que le pasó a este pobre señor? Bueno, lo que le pasó destruyó el equilibrio o el balance entre su facultad intelectual y sus propensiones animales. ¿Sí? Dejó a su esposa, dejó a sus hijos, se unió a un circo, se fue a un circo. ¿Sí? Porque el accidente que tuvo le costó la personalidad, le costó sus principios, su fidelidad a Dios y a su familia, y murió 13 años después del accidente. Cuando Finney estaba trabajando esa mañana del 13 de septiembre, ¿verdad? Estaba con un compañero ahí, habían taladrado el hueco en la roca, lo habían llenado de explosivo, se suponía que le habían echado arena y luego iban a empezar a apisonar con la barra, una barra más o menos de 1 metro de larga, de metal, y iban a apisonar la carga. Phoenix estaba encargado de eso y al hacerlo y prender la mecha, en la carga en vez de avanzar, la carga
la barra se devolvió y, como muestra esta gráfica, la barra penetró por su mejilla izquierda y salió por el techo de su cabeza, llevándose el ojo izquierdo, ¿sí? Y lesionó, por supuesto, destruyó parte del lóbulo frontal. Ocurrió una lobectomía accidental, ¿sí? Cualquiera puede pensar que después de semejante cosa este hombre habría muerto, pero no. Fue lanzado varios metros adelante de donde había ocurrido la explosión y con la ayuda de algunos compañeros se levantó, pudo pararse y caminó un poco, estaba consciente. Por supuesto, esto era antes de la era de los antibióticos. Fue llevado al hospital, lo atendieron y en pocas semanas estuvo bien, ¿sí? Bueno, había perdido solamente su ojo izquierdo, ¿sí? Y aparentemente Phineas Gage era el mismo, ¿sí? En ese momento, físicamente, bueno, solamente, como decías, no tenía su ojo izquierdo, pero por lo demás, bien, se recuperó rápidamente. Pero ya hemos dicho que hubo un cambio en su personalidad. Phineas Gage ya no era el mismo, ya no era la misma persona. Decíamos que se había vuelto como un hombre emocional, un hombre que se enojaba fácilmente, que perdió el interés en asistir a la iglesia, perdió su interés en las cosas espirituales, que se convirtió en un hombre irreverente, que perdió todo respeto por costumbres sociales, se volvió promiscuo, totalmente diferente, totalmente cambiado. Y el médico que lo atendió, que vio todo este proceso, pues este fue el inicio para comenzar a estudiar qué relación había entre el lóbulo frontal y el comportamiento moral, el comportamiento espiritual, bueno, todas estas facultades que decimos que residen ahí en el lóbulo frontal, el raciocinio, la espiritualidad, la moralidad, el carácter, todo esto había sido destruido en Phineas. Era otra persona, era otro ser. Y decíamos que entonces ese accidente rompió el equilibrio o el balance entre sus facultades intelectuales y sus propensiones animales. Parecía ahora como que las propensiones animales en Phineas Gage eran las que predominaban. Dejó a su esposa, se consiguió otras mujeres y se fue, como decíamos, a trabajar en un circo para mostrar la barra que había ocurrido su accidente y mostrar que estaba vivo y aparentemente bien, pero no era así. A raíz de esto, como les decía, pues empezaron estudios, investigaciones, y se encontró el caso de un niño que había tenido un daño en el lóbulo frontal al nacer, y se encontró que a este chico le daban rabietas cuando se frustraba. Era agresivo verbalmente y físicamente agresivo, tenía promiscuidad sexual bien temprano en la adolescencia. ¡Wow! No mantenía amistades en forma constante, o sea que no tenía buenas relaciones con los demás. Y comenzó temprano a usar alcohol, a usar drogas en forma intermitente. Y en varias ocasiones tuvo impulsos de suicidio. Uno diría, bueno, hoy en día vemos muchos muchachos que pueden presentar conductas como estas, ¿no es cierto? Una conducta como esta. Pero este es el caso de un chico con daño en el lóbulo frontal al momento de nacer. También tenemos el caso de otro niño que se le afectó el lóbulo frontal en los primeros 7 días de la vida. Y era un chico que no respondía a la disciplina de los padres. Le gustaba la gratificación inmediata, tenía amistades inadecuadas, le gustaba acusar a los demás, irresponsable y fácilmente influenciable por otros niños. Imagínense, un chico que no respondía a la disciplina, con amistades inadecuadas, influenciable. Uno diría, bueno, la mayoría de los muchachos hoy en día son así. También practicaba la masturbación
y tenía una conducta bisexual. Bueno, pensaríamos que muchos muchachos hoy en día, ¿será que tienen alguna afección en el lóbulo frontal, verdad? O que sufrieron algún daño en el lóbulo frontal, pero no es la única manera de sufrir un daño en el lóbulo frontal a través de un accidente como Phoenix Gage o traumatismos al momento de nacer. Hay otras maneras en que nosotros podemos dañar nuestro lóbulo frontal y tener conductas como las que hemos mencionado. Repasando un poco en cuanto al tamaño de nuestro lóbulo frontal, el ser humano es el que tiene el mayor porcentaje del lóbulo frontal en su cerebro, ¿sí? El hombre tiene 33% y esto lo hace distintivamente humano. En cambio, un mono, que es el que está más cerca, solamente tiene 17% del lóbulo frontal. El perro 7% y los gatitos solamente un 3.5% del tamaño del lóbulo frontal, ¿sí? Uno considera que los perros tienen cierto nivel de inteligencia, los monos mucho más, y los gatitos aparentemente no mucho, pero sin embargo hay muchos rasgos de actividad del lóbulo frontal en los gatos. Pero el ser humano por excelencia tiene un lóbulo frontal que lo capacita para la comunión con Dios y con sus semejantes de una manera adecuada. Repasemos otra vez cuáles son los efectos del daño del lóbulo frontal. Primero, deterioro de los principios morales. Y esto es grave, ¿no es cierto? Si hay deterioro de los principios morales, pues ¿qué podemos esperar? Deterioro social. Por ejemplo, en el caso de Finch, él perdió el amor a la familia, perdió el amor a los hijos. Hay personas hoy en día que les puede ocurrir eso, que ustedes lo vean, que no tienen afecto por su familia, por sus hijos, que no tienen respeto por los principios morales, ¿sí? Que falta de previsión. Bueno, yo creo que sí podemos encontrar muchas personas con estas características. Otro de los efectos del daño del lóbulo frontal es el deterioro del razonamiento abstracto. Hay personas que no pueden razonar cuando se trata de situaciones abstractas. Especialmente esto se presenta cuando hay daño del lóbulo frontal. También puede haber disminución de la comprensión matemática, ¿sí? Cuando ya son problemas matemáticos más abstractos, porque la matemática sencilla se puede realizar. Por ejemplo, en el caso de Finch, después del accidente, Finch seguía bien, calculando bien, sumaba, multiplicaba, y todas esas tareas sencillas las podía realizar. Así que la comprensión matemática abstracta era la que estaba comprometida. Hubo pérdida de la empatía, ¿sí? O una persona con daño en el lóbulo frontal puede presentar pérdida de la empatía, la capacidad de comprender a otros. Yo creo que aquí describimos tantas situaciones, tantas actitudes, o ¿cómo diríamos? Sí, situaciones, por ejemplo, la pérdida de la empatía. ¿Cuántos de nosotros podemos presentarla? Y se supone que tenemos el lóbulo frontal bueno, ¿no es cierto? Falta de dominio propio, falta de control. Y la falta de dominio propio, pues, ¿a cuántas cosas nos lleva? Una persona que no tiene dominio propio, no tiene control de sí mismo y fácilmente puede afectar a otras personas. Ahora, hay otros efectos adicionales a los que hemos mencionado. Deterioro de la memoria, especialmente la memoria anterior. Puede haber distracción fácil, inquietud, fantasías, inestabilidad emocional, apatía y falta de iniciativa, e indiferencia a la propia condición, ¿sí? La persona no le preocupa su condición, no le preocupa. Dice que hay inestabilidad emocional, de pronto contentos, de pronto tristes, ¿verdad? Arriba, abajo, una conducta que podríamos decir como bipolar. Ahora, además, cuando hay lesión del lóbulo frontal pueden aparecer otras enfermedades como por ejemplo las manías, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado las manías? Trastornos obsesivos compulsivos. Lavarse las manos, quién sabe cuántas veces, ¿verdad? También hay personas que comen en forma compulsiva, cada rato están comiendo, cada rato están picando.
Hay aumento del apetito también. Estas son situaciones que pueden resultar como consecuencia del daño del lóbulo frontal. Hay trastornos de hiperactividad por déficit de atención. Hoy en día esto es bastante común en los niños. Yo no sé qué porcentaje, no lo he investigado, pero sí leemos en la literatura médica que cada día son más los niños que son diagnosticados con trastorno de hiperactividad por déficit de atención, y desde muy temprano en la vida empiezan a medicarlos para controlar este problema, y esto lo que hace es que empeora la situación, ¿sí? También se puede presentar depresión como consecuencia de lesión del lóbulo frontal. Ahora, las causas principales que afectan el lóbulo frontal, ya no estamos diciendo que sea un accidente, un traumatismo al nacer, pero los estilos de vida perjudiciales afectan el lóbulo frontal. Estilos de vida perjudiciales, son muchos, ¿verdad? No hay un solo estilo de vida, sino que hay muchos estilos de vida que son perjudiciales. Por ejemplo, los medicamentos pueden producir daño en el lóbulo frontal. Hay personas que tienen el hábito de estar consumiendo medicamentos para toda clase de situaciones que ameritan y las que no ameritan también, ¿sí? Pueden usar drogas ilícitas, pueden usar algunas drogas que son lícitas porque las toman por prescripción médica, o otras drogas legales que, aunque hacen daño, pues son legales porque se pueden consumir fácilmente, se consiguen sin ninguna prescripción, como el alcohol, la cafeína, la nicotina, ¿sí? Todos estos son medicamentos que producen daño en el lóbulo frontal. ¿Y cuántas personas hoy en día no los usan? Alcohol, café, cigarrillo y otras drogas como vamos a mencionar, o medicamentos que pueden afectar la mente, como son los medicamentos antiasmáticos. Si pudiéramos buscar una solución diferente, ¿no es cierto? Porque las hay. Drogas antihipertensivas, los sedantes, los antidepresivos, las drogas antiulcerosas, ¿sí? O antiácidos, los antiinflamatorios, los narcóticos, los antihistamínicos, descongestionantes nasales. Hay un resfriado, enseguida comenzamos a tomar los descongestionantes nasales. Son medicamentos que los conseguimos fácilmente y las personas se automedican sin saber que todo esto puede afectar su mente. No con una sola vez que lo hagan, pero se vuelve un hábito de estarlos usando y finalmente pues pueden afectar la mente. Ya decíamos que también de las drogas legales que hacen daño, el café, el alcohol, es una droga legal porque se permite su uso. Otra droga legal es la nicotina, ¿sí? Que se encuentra en los cigarrillos, en el tabaco, la cafeína del café. ¿Y qué hace la cafeína? Entre muchas otras cosas, la gente la toma para estimular, como estimulante, pero estimula y después de un rato deprime. Y los efectos de la cafeína se llevan a cabo especialmente a nivel de las comunicaciones o de las sinapsis de los nervios, los espacios en los que una neurona se comunica con otra, ¿sí? En esos espacios, ese se llama la sinapsis, ese espacio se llama sinapsis, es afectada cuando hay consumo de café. Ustedes saben que en la terminación de los axones se liberan neurotransmisores de una célula a otra y van a llevar la comunicación a través de cada uno de los nervios del cerebro. Pero esa comunicación en el cerebro se afecta por el consumo de la cafeína. ¿Por qué se afecta? Porque se afecta la liberación de estos neurotransmisores tan indispensables para que haya una transmisión como debe ser. Ahora, la cafeína, recuerden que puede presentarse en distintas formas. Puede ser café caliente o puede ser café frío en forma de colas. Coca-Cola, Pepsi-Colas, todas estas bebidas heladas. El consumo de café por una madre que está embarazada aumenta el riesgo de peso del bebé al nacer. O sea, los niñitos pueden nacer con poco peso y también hay riesgo de aumento de la presión arterial
una madre embarazada y que consume café puede aumentar el riesgo de tener una elevación de su presión arterial y presentar situaciones como la preeclampsia, ¿no? También el café puede alterar los ritmos del corazón, ¿sí? Puede producir arritmias y hay personas que las tienen y sin embargo consumen café sin saber que esto lo que hace es empeorar la situación. También el consumo de cafeína en cualquier forma aumenta los síntomas de lo que llamamos el síndrome premenstrual, todas esas molestias que las damas experimentan, algunas antes del periodo antes de cada periodo menstrual, ¿sí? Cada mes. También el consumo de cafeína puede provocar acidez estomacal, ¿sí? Pero lo que nos interesa más de todo lo que hemos dicho es que afecta la comunicación, la transmisión nerviosa a través de las células del cerebro. Aquí tenemos un pensamiento o una declaración muy importante donde se nos dice que los cereales, las frutas, las oleaginosas, las legumbres, bueno, los grupos de alimentos que antes habíamos mencionado constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos que comunican una fuerza y una resistencia, además un vigor intelectual que no se puede obtener de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Así que ese régimen alimenticio que decíamos que era bueno en el tratamiento de la diabetes, ¿verdad? Ese régimen alimenticio que decimos que sirve para la prevención y para también revertir casos de problemas cardiovasculares, casos de diabetes, ese régimen alimenticio que nos sirve para perder peso, para ayudarnos en casos de resistencia a la insulina, también es el régimen que nos va a comunicar una fuerza y una resistencia, un vigor intelectual que no podemos obtener de ninguna otra manera. Así que podríamos decir que es un plan alimenticio revolucionario, ¿sí? Que sirve para todo, con muy pocas modificaciones, ¿sí? Como fue el plan de Dios inicialmente. Dios hizo todas las cosas perfectas, pero nosotros buscamos nuestras propias cuentas. Así que recuerden que un plan alimenticio adecuado comunica un vigor intelectual insuperable. Veamos cuál es el efecto del azúcar y el cerebro. El azúcar que se encuentra en tantas cosas. Yo creo que es difícil pensar en las cosas que más consumen las personas que no tenga azúcar. El azúcar está en los refrescos, está en los caramelos, está en helados, toda clase de bebidas, está en artículos de panadería, pastelería, postres. Bueno, las papas fritas, que uno cree que son papas fritas con sal, las papas fritas también les echan azúcar para poder que dé un sabor que atraiga, un sabor que agarre ahí, que esclavice, ¿sí? Y ustedes han visto, en muchas amas de casa acostumbran cuando hacen un cereal, le ponen dulce, pero también le ponen sal, porque da un sabor especial, un sabor exquisito que realza el dulce, en fin. El azúcar está escondida en muchas cosas y el azúcar también afecta el cerebro, ¿sí? Afecta el cerebro. Se ha demostrado que grandes cantidades de azúcar en la dieta deterioran las funciones de los lóbulos frontales de los niños en edad escolar. Entonces, a los niños que se les está dando constantemente caramelos, dulces, chupetas, como premio, como estímulo, dice que esa cantidad de azúcar constantemente deteriora las funciones de los lóbulos frontales de los niños en edad escolar, ¿sí? Además de que ya habíamos mencionado antes de que el consumo de azúcar debilita el sistema inmunológico. Bueno, la carne y la inteligencia. Se nos dice que comer mucha carne disminuirá la actividad intelectual. Los estudiantes lograrían mucho más en sus estudios si nunca probaran la carne. Cuando la parte animal del agente humano
es fortalecida por el consumo de carne, las facultades intelectuales disminuyen proporcionalmente. Estas son declaraciones del libro llamado Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 465. Así que la inteligencia también se ve afectada por el consumo de carne. Ustedes saben que las carnes son ricas en lo que llamamos el ácido araquidónico. El ácido araquidónico interfiere con la formación de acetilcolina, que es un importante neurotransmisor que está involucrado en el funcionamiento normal del lóbulo frontal. Para que haya un funcionamiento normal del lóbulo frontal se requiere de la acetilcolina, pero el ácido araquidónico que se encuentra en la carne interfiere con la formación de esta acetilcolina, de este neurotransmisor. Ahora, si hay disminución de la acetilcolina, ¿sí?, se afecta el funcionamiento mental. Cuando hay este ácido araquidónico, él disminuye la habilidad del lóbulo frontal para funcionar eficientemente, por lo que ya hemos dicho, porque hay una disminución de la acetilcolina, y que la acetilcolina tiene que ver con el funcionamiento del lóbulo frontal. La principal fuente de este ácido, ya lo decíamos, la principal fuente del ácido araquidónico es la carne, y de hecho el ácido araquidónico se encuentra exclusivamente en los productos de origen animal, ¿sí? Así que recuerden que la dieta a base de carne afecta el funcionamiento normal del lóbulo frontal, ¿sí? Si una persona tiene depresión, si tiene ansiedad o cualquier otro problema mental, pues qué plan alimenticio mejor que una dieta, un plan alimenticio a base de productos de origen vegetal. Otro problema con la carne es que una sola comida con carne tiene su efecto adverso sobre el cerebro al aumentar la hormona del estrés, una hormona llamada la de 17-hidrocorticosteroide. Esta hormona estimula la parte inferior del cerebro, donde residen facultades más, por así decirlo, más animalísticas y menos racionales, más inferiores y menos del lóbulo frontal, menos superiores. Entonces, no solamente el ácido araquidónico afecta, sino también el hecho de que el ácido araquidónico no solamente afecta el funcionamiento del lóbulo frontal de la manera anterior que decíamos, al interferir con la producción de acetilcolina, sino también que aumenta la hormona del estrés, que va a estimular la parte inferior de nuestro cerebro, donde residen estas funciones más animalísticas. Otro aspecto común en la vida de los seres humanos es la intemperancia en las comidas, que es comer demasiado, comer en exceso, comer con frecuencia, alimentos generalmente suculentos y malsanos. Cuando decimos suculentos, cargados de grasa, cargados de azúcar. Así que la falta de control, de dominio propio en los hábitos alimenticios también afecta el cerebro, el funcionamiento del lóbulo frontal, destruye la acción saludable de los órganos digestivos y pervierte el juicio, la capacidad de razonar, de pensar, de hacer decisiones en forma adecuada, ¿verdad? De pensar de manera racional. ¿Quién va a creer que por la forma de comer yo voy a actuar de una u otra manera y que puedo actuar de una manera irracional? Pero la realidad es esa, que la intemperancia en las comidas va a destruir esa acción o esa actividad del cerebro que va a pervertir el juicio y la manera racional de pensar. Pocos creen eso, pocos entienden la medida en que sus hábitos alimenticios tienen que ver con su salud, con su carácter, con su utilidad en este mundo. Sí lo creemos, de que la forma en que nos alimentamos, cómo vivimos, tiene que ver con nuestra salud, con nuestro carácter, con la utilidad en este mundo. Decíamos que el carácter tiene su asiento en el lóbulo frontal. Entonces, si estamos con un plan alimenticio, con un estilo de vida incorrecto, estamos afectando directamente nuestro lóbulo frontal y eso se va a manifestar en un comportamiento inadecuado. No va a haber un comportamiento sereno, tranquilo,
racional, ¿no? Todo lo contrario. Y nosotros nos estamos destruyendo con lo que comemos. Hay otras situaciones que también ya no tienen que ver con la alimentación, pero que pueden afectar nuestro lóbulo frontal. Una de ellas es la hipnosis, ¿sí? Y la hipnosis, ¿qué hace? Procura anular la función de los lóbulos frontales y lleva a la persona a un trance en el cual sean altamente sugestionables. Bueno, yo creo que ninguno de los que está aquí se ha sometido a una sesión de hipnosis, pero hay maneras de ser hipnotizados sin darnos cuenta, por ejemplo, a través de la televisión, ¿verdad? O tantos medios que tenemos hoy en día a través de la tecnología. Entonces, la función de los lóbulos frontales, ¿qué hace? Se puede alterar a través de la hipnosis. Esto se logra con mucho más facilidad, educando los ojos a concentrarse en un solo objeto, el mejor de los cuales es una lucecita parpadeante. Una persona grabará informaciones y deberes sin ninguna interpretación o sin la actividad de los lóbulos frontales. Es decir, que cuando una persona es sometida a la hipnosis, va a grabar informaciones en su cerebro y va a realizar deberes sin la interpretación o sin la actividad, la participación del lóbulo frontal. Ya decíamos que el lóbulo frontal es el que tiene el control del cerebro, pero cuando estamos sometidos a la hipnosis, es que hemos sido hipnotizados, se van a realizar deberes, se van a grabar informaciones sin la interpretación, sin que haya una actividad de los lóbulos frontales que nos diga, bueno, esto sí es así o no es así. Se actúa de otra manera porque hemos sido hipnotizados. La ciencia y la tecnología también. ¿Qué hace la tecnología? No estamos diciendo que la ciencia y la tecnología hay que descartarlas. Sabemos que son muy útiles y gracias a ellas estamos usando estos medios. Sin embargo, el uso inapropiado afecta. Se nos dice que la ciencia y la tecnología, por ejemplo, la tecnología disminuye el interés por el aprendizaje. Ustedes lo han visto en los niños, ¿sí? Ya no hay ese interés por investigar, sino que quieren entrar y la página web les diga todo, entonces copian y pegan y hacen sus tareas sin ningún esfuerzo. No hay interés por el aprendizaje, no hay interés por la lectura. Los niños que viven con un celular todo el tiempo o que están pendientes de la televisión no tienen interés en leer. Reduce el discernimiento, aumenta la fantasía, el ensueño, disminuye la imaginación creativa, disminuye el interés por la lectura, ¿sí? Y también aumenta la agresividad, disminuye la sensibilidad a la violencia. Ustedes han visto cómo de estar viendo constantemente películas de violencia, eso disminuye la sensibilidad cuando realmente hay una situación en vivo de violencia, hace que los niños sean más agresivos y también se ha encontrado que acelera la actividad sexual de los adolescentes, ¿sí? El estar contemplando o usando estos medios constantemente. Otro de los aspectos que es afectado en el estilo de vida es la actividad física, porque se pasa tanto tiempo sentado mirando el celular o cualquier otro dispositivo de estos electrónicos que no hay tiempo para la actividad física y los niños dedican muchas horas a la semana a estar observando estos medios y pierden la oportunidad de estar afuera con actividad física. La actividad mental también es escasa, el metabolismo es lento y como consecuencia muchos niños aumentan de peso y adquieren hábitos de estilo de vida que lo que hacen es enfermarlos, disminuir la fortaleza del sistema inmunológico. También el uso de estos medios electrónicos roba tiempo precioso que deberíamos pasar en familia, roba tiempo precioso de actividades espirituales, ¿sí? También se ha encontrado que la estimulación constante de los sentidos a través de estos medios de la tecnología, esa estimulación suprime los procesos analíticos y finalmente suprime la capacidad de hacer frente a la vida en forma racional. Así que es algo
algo serio, algo solemne pensar. Y yo creo que los padres de familia, pues la manera más fácil de cualquier padre de familia con un niño pequeñito es ponerle un celular en sus manos para que se entretenga, o a un niño más adelantado ponerlo, más grandecito, ponerlo a ver cualquier video, porque de esa manera los hipnotizan, los dejamos quietecitos y nosotros nos podemos dedicar a otras cosas. Pero esto lo que hace es afectar los procesos analíticos, suprimir la capacidad de hacer frente a la vida en forma racional, y esto conduce al empleo de técnicas de escape que incluyen el retraimiento, la apatía y el rechazo del pensamiento disciplinado cuando se confrontan deberes y decisiones difíciles. Así que el compromiso, el daño que hace el uso de estos medios, el uso de estos medios en forma irresponsable por parte de los niños, diríamos por parte de los padres que se lo dan a los niños, está desafectando su lóbulo frontal, cuando podían tener actividades recreacionales más productivas, ¿verdad? Paseos con los niños, ir a camping, visitar lugares históricos, asistir a un concierto, escuchar música, videos de la naturaleza, pero los padres pues no hay tiempo para eso, así que es más fácil darle un celular y que se entretenga, más fácil hacer eso. Ahora, la música también afecta el lóbulo frontal, ustedes lo saben, que la música penetra el cerebro a través de sus zonas emocionales, y esas zonas emocionales incluyendo el lóbulo frontal y el sistema límbico, ¿sí? La música. Y de allí que algunos tipos de música tienden a producir una respuesta en el lóbulo frontal, y esa respuesta va a influir sobre la voluntad, los valores morales y la capacidad de razonar. Esto es muy importante, saber que el tipo de música va a influir sobre la voluntad, ¿sí? Sobre el dominio propio, que el tipo de música va a influir sobre los valores morales de la persona, del niño, del adolescente, que el tipo de música va a influir en la capacidad de razonar. Así que vale la pena, es necesario que como padres, como educadores, nos preocupemos por proporcionar el mejor tipo de música para los niños, estimularlos a que usen el mejor tipo de música, porque esto va a beneficiar su lóbulo frontal, y como respuesta, pues si es una música buena, pues va a afectar positivamente su voluntad, sus valores morales, su capacidad de razonar, y si no es una música buena, va a producir todo lo contrario, les va a sugerir hacer acciones que los puede llevar hasta el suicidio. Otros tipos de música, ya lo decíamos, lo que pueden hacer es producir una respuesta emocional con muy poca interpretación moral o lógica. No se involucra el lóbulo frontal. El entendimiento, esta declaración es muy importante, que el entendimiento se adapta a las dimensiones de los sujetos con los cuales necesita tratar. Vamos a avanzar un poquito para entender esto. El entendimiento, la mente, se adapta a las dimensiones de los sujetos con los que necesita tratar. O sea que si no hay mucha exigencia, pues más fácil. De otra manera, dicho esto, será que el ejercitar el cerebro lo va a expandir. Entre más usamos la memoria, más se va a expandir la memoria. Entre más usamos nuestro raciocinio, pues más fácil tener una capacidad de actuar en forma racional, analítica. Pero si esto se ve afectado por estos medios, por la forma como se usan los medios de la tecnología hoy en día, el cerebro, en vez de expandirse, lo que hace es que se atrofia. Y decíamos que los niños pierden el interés en la lectura, en la investigación, quieren todo fácil. Ustedes lo han experimentado con sus niños. Así que si el cerebro solo se ocupa de asuntos triviales y comunes, y no se le llama un esfuerzo vehemente para comprender las grandes verdades eternas, dice que el cerebro se empequeñece y se debilita. Así que si no hay una exigencia al cerebro, ¿verdad?, para comprender cosas solemnes, ¿qué va a suceder? Si se va a empequeñecer, se va a debilitar, y si siempre estamos lidiando, por así decirlo, con asuntos triviales, comunes, superficiales, cosas
que no tienen valor, pues así va a ser la respuesta del cerebro, o sea, se va a empequeñecer en vez de expandirlo. ¿Cómo cuidamos del lóbulo frontal? ¿Qué hacer para cuidar el lóbulo frontal nuestro, el de nuestros niños, el lóbulo frontal de la familia, ¿verdad? Primero, por supuesto, hay que protegerlo de lesiones mecánicas, de golpes, de accidentes, suministrarle buen oxígeno. ¿Cómo vamos a tener buen oxígeno? Viviendo en áreas donde hayan suficientes árboles y lagos para que ese oxígeno esté con una buena carga eléctrica negativa. Tenemos que, si no vivimos en un área así en la ciudad, porque estamos en la ciudad, pues por lo menos procurar llevar la familia, los niños a visitar constantemente parques, lugares donde haya bastantes árboles, lagos, y de esta puede ser una opción parcial, ¿no? También indispensable para que el lóbulo frontal funcione bien es darle una buena alimentación, una buena nutrición, a los niños darles frutas, ensaladas, cereales integrales, cortar todos esos alimentos ricos en azúcar, todas esas frituras que lo que van a hacer es afectar la membrana de las células del cerebro, ¿sí? Así como afectan las células del páncreas, como afectan las células del hígado, las grasas y todos estos dulces, ya veíamos cómo recubren los glóbulos rojos y afectan la nutrición de los tejidos porque hay una especie de obstrucción. También necesitamos, para que el lóbulo frontal funcione bien, que haya suficiente luz solar, ¿sí? Y ejercitarlo. ¿Cómo lo ejercitamos? Bueno, con la lectura, memorizando. Las personas que leen las escrituras, se nos dice que es la mejor manera de expandir nuestro cerebro. También, para proteger el lóbulo frontal hay que controlar la entrada de información. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que ven nuestros niños? ¿Qué entra por sus ojos? ¿Qué entra por sus oídos? Así que esa es una manera de cuidar el lóbulo frontal, y debemos evitar también que haya enfermedades que lo puedan afectar, ¿no es cierto? Hay muchas enfermedades virales que pueden afectar el cerebro. ¿Y cómo podemos evitar eso? Bueno, si tenemos un sistema inmunológico fuerte, porque hay una dieta apropiada, pues de esa manera estamos ayudando para que nuestro sistema inmunológico proteja nuestro cerebro de enfermedades que lo pueden afectar. Se nos dice que no hay nada más a propósito, o sea que no hay nada mejor para ampliar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la palabra de Dios. O sea, si alguien quiere fortalecer su mente, si alguien quiere fortalecer su intelecto, si queremos que nuestros niños tengan una capacidad aumentada, mentalmente hablando, que sean más inteligentes, lo que debemos es estimularlos para que amen el estudiar la Biblia, leerla, pero no solamente leerla como información, sino razonar y meditar en lo que el Señor nos dice a través de ella. Ningún otro estudio elevará tanto el alma y vigorizará las facultades como el estudio de la palabra de Dios, el estudio de los oráculos vivientes. Así que, si queremos desarrollar los poderes superiores para comprender la verdad superior y ennoblecedora, lo que necesitamos hacer es estudiar más la palabra de Dios. Se nos dice que al conducir la mente al estudio de la palabra de Dios, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar la comprensión, la capacidad de analizar, y se van a desarrollar poderes superiores para comprender la verdad superior y ennoblecedora. Así que si cualquiera de ustedes quiere tener un desarrollo más de su mente, de su capacidad intelectual, qué cosa mejor que estudiar la palabra de Dios. Entonces recuerden que la mejor manera de fortalecer nuestro lóbulo frontal es estudiando la palabra de Dios. En Apocalipsis 22:4 se nos dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Decíamos al principio que detrás de la frente está el lóbulo frontal. La Escritura nos dice que verán su rostro y su nombre estará en sus frentes.
Su nombre estará en nuestro lóbulo frontal. Y ustedes pueden imaginarse lo que significa que el nombre de Dios, que el nombre de Jesucristo esté en nuestro lóbulo frontal, que Él tenga el control de todo lo que hacemos, que nuestro lóbulo frontal no solamente controle el funcionamiento de todo el cerebro, ¿verdad? Sino que también nuestro lóbulo frontal realmente esté en armonía con lo que fue el propósito de Dios al crearnos, ¿sí? Que nuestro lóbulo frontal sea el asiento de un carácter que nos permita tener una vida útil aquí en este mundo, de amar a Dios y servir a nuestro prójimo. No permitamos que nuestro estilo de vida, nuestra forma de alimentarnos, nuestros pensamientos destruyan nuestro lóbulo frontal y nos convirtamos en personas que, en vez de ser una ayuda a la sociedad, a la familia, a la iglesia, donde quiera que estemos, nos convirtamos más bien en una carga. Y más que carga, diríamos en un azote. No hay palabras para decir lo que podemos convertirnos cuando destruimos voluntariamente nuestro lóbulo frontal. Y recuerden cuántos niños hay hoy destruidos y que tienen que medicarlos desde temprano en la vida por el tipo de alimentación que la madre tuvo durante su gestación, durante su embarazo, y también el tipo de alimentación que se le da a los niños en sus primeros meses, en sus primeros años, y luego en la infancia, en la adolescencia, continúa el mismo tipo de alimentación, que simplemente lo que hace es destruir nuestro lóbulo frontal. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y que tengamos el dominio propio, la fuerza de voluntad para vivir de acuerdo al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, y que entonces podamos tener salud mental como es el deseo del Señor. Amado Padre, muchas gracias por la oportunidad de reflexionar sobre las cosas hermosas que tú has hecho por nosotros. Gracias por tu palabra, que tiene la capacidad de expandir la capacidad de nuestro cerebro, de nuestro lóbulo frontal. Danos amor por ella, y gracias por la promesa de los beneficios que hará en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.